como para comenzar. Listo. Les voy a recomendar el que ustedes ya conocen, los que han visto, digamos, clase conmigo y que ya tienen, digamos, un trasegar relativamente fino por la mecánica cuántica, por el álgebra lineal, perdón. Y es el libro de Modern Quantum Mechanics de Jun Sakurai. Y este es uno. Y el otro libro que les voy a recomendar se llama A Modern Approach to Quantum Mechanics de John Townsend. Cualquier otro libro es muy sospechoso para uno comenzar. Después, una vez uno entiende el lenguaje y las implicaciones de la mecánica cuántica, eso es otro cantar. ¿Sí o no? Este libro también, como para no ir a descabezar pues a Napolitano, entonces también, que es el único de los dos autores que está vivo, es Jim Napolitano, que me imagino que no escribió este libro de esta forma por decisión propia, porque el estilo de Jim Napolitano, digamos que también es un poco como ordinario en términos de la mecánica cuántica, ¿cierto? Mm, entonces, la mecánica cuántica, desde el punto de vista, desde el punto de vista más divulgativo, que es el punto de vista al que nosotros le tenemos que huir, ¿sí o no? Entonces es eh, el siguiente, a uno le muestran, le dicen, no, la mecánica cuántica parte de acá, de la segunda derivada perdón, de menos h barra al cuadrado sobre dos veces la masa por la segunda derivada de una función de x, t con respecto a x más v de x por phi de x, t igual a IH barra por la derivada de phi con respecto al tiempo. Esta es la ecuación de Schrödinger. Uno le dice, no, esto es la mecánica cuántica. Y uno con esa función puede hacer un mundo de vainas. Esto es una mirada completamente sesgada, obtusa y mentirosa de la mecánica cuántica. ¿Sí o no? Entonces, hay una historia completa, ¿cierto? Llena de páginas detrás de esta ecuación, ¿cierto? Y un mundo de alternativas y un mundo de vainas para las que esta ecuación no sirve, ¿cierto? O sea, lo que uno puede hacer con esto es realmente limitado y prácticamente nada. Lo que pasa es que históricamente esta ecuación tuvo, digamos, un periodo de fama impresionante en la época de entre 1925 y 1928 específicamente, antes de la interpretación de Copenhague, ¿cierto? Entonces, antes del trabajo de David Bohm, etcétera, etcétera, de Max Born, y se volvió muy popular. Ahora, ¿cómo hablamos nosotros los físicos? Nosotros los físicos no hablamos en términos de esa ecuación, sino que hablamos en términos de la estructura formal de la mecánica cuántica. La estructura formal de la mecánica cuántica tiene mucho que ver con el desarrollo del lenguaje con el que uno se comunica en la mecánica cuántica.
¿cierto? Steven me dice que está esperando, nosotros lo dejemos entrar. Isabela también. Bueno, eh, Jalil, buenas tardes, y Andrés, Andy, buenas tardes. No había visto sus mensajes. Entonces, ¿por qué necesita uno desarrollar un lenguaje y una estructura formal para la mecánica cuántica? La pregunta es, ¿qué área de la física no tiene una estructura formal? Todas tienen estructura formal. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que la mecánica clásica tiene una estructura formal que está basada en el cálculo de variaciones, ¿cierto? Hola, Humberto. Y mm, para poder formalizar la mecánica clásica, se tuvo que hacer un desarrollo a través de Lagrange, a través de D'Alembert, través de Euler, ¿sí o no? Desarrollo de la estructura formal para poder expresar los fenómenos de la mecánica, ¿sí o no? Hamilton, Jacobi, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con la mecánica cuántica. Entonces, en esos términos, la mecánica cuántica, ¿cómo surge la mecánica cuántica? La mecánica cuántica surge como la necesidad para entender la inconsistencia que había entre el experimento y la teoría, sobre todo en mecánica estadística, ¿sí o no? Por ese lado surgió la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que nosotros conocemos, como por ejemplo el átomo de Bohr, y el experimento de Stern-Gerlach, el efecto Compton, el efecto fotoelectro, es una mecánica cuántica más tardía, ¿cierto? Entonces la mecánica cuántica más temprana, entonces surge inconsistencia entre las predicciones clásicas y el experimento. Entonces acá había una inconsistencia. Había una inconsistencia entre las predicciones clásicas y el experimento. Y debido a esas inconsistencias, entonces se comenzó a repensar la interpretación de algunas cosas, entre ellos la energía, ¿cierto? Entonces, esto se llegó, digamos, a establecer completamente en 1905, pero ya desde el año 1890, entonces se había considerado que la energía muy posiblemente podría ser discreta y no continua como se pensaba hasta la época, ¿sí o no? Mm, de acá, básicamente, que estamos hablando de tres contextos experimentales muy importantes. La radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Que esto se los expliqué el semestre pasado en el grupo de estudio. El calor específico del gas diatómico y el calor específico de los sólidos. Todos estos tres escenarios son anteriores al átomo de Bohr. No anteriores al efecto fotoeléctrico, no, solamente la radiación de cuerpo negro, ¿sí o no? Entonces, en estos tres escenarios que hay una discrepancia entre la predicción de la mecánica estadística clásica y el experimento, entonces surge con fuerza, digamos, el argumento de que dos argumentos importantes. En electrodinámica clásica o en electromagnetismo clásico,
Entonces, la energía o la densidad de energía era la suma de la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Y esto es igual a 1/2 de epsilon sub 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0 por la inducción al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que la energía depende de la magnitud de los campos al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Desde la perspectiva de Planck, entonces sale lo que conocemos como el postulado de Planck, ¿sí o no? Y entonces acá ya hay una gran diferencia. La energía para Planck era proporcional no a la magnitud del campo, sino a la frecuencia. Independiente de la magnitud del campo, ¿cierto? Entonces era proporcional a la frecuencia y la constante de proporcionalidad la llamo H. La constante H por la frecuencia. Y ya se, digamos, si había postulado que, que el campo electromagnético podía vivir en diferentes modos propios de excitación, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, podían tener el campo electromagnético en un solo modo de una frecuencia omega 0. Podrían tener el campo electromagnético en una superposición de dos modos de una frecuencia omega 0 y 2 omega 0. O de n modos, hasta n omega 0 modos, ¿cierto? Eso motivó a Planck a pensar que esta energía base, ¿cierto? Simplemente era la energía de un modo del campo electromagnético, ¿cierto? Pero como un campo electromagnético podría existir una superposición de modos debido a la linealidad de las ecuaciones diferenciales que lo describen, entonces Planck dijo que la energía del enésimo modo era simplemente n por h por la frecuencia, ¿cierto? Esto es el postulado de Planck. Este postulado permitió corregir todas las inconsistencias que acabé de mencionar acá y algunas otras, incluyendo el átomo de Bohr, ¿cierto? Entonces, yo no me voy a dedicar a hablar de esto, porque esto no está muy relacionado con la estructura formal de la mecánica cuántica, sino que simplemente estoy introduciendo la mecánica cuántica como una disciplina de la física que trataba de disminuir la discrepancia que había entre el experimento y la predicción teórica, ¿cierto? Entonces, habían muchas discrepancias entre el experimento y la predicción teórica. ¿Sí o no? Eh, mm, entonces acá, bueno, estamos hablando de varias cositas, entre ellas, ¿cierto? Entonces, estas discrepancias. ¿Cómo llegamos a entender que necesitábamos un lenguaje diferente al lenguaje de la mecánica clásica? Bueno, pues hubo varias instancias históricas, sobre todo en los años 20, pero yo me voy a referir a una en particular, y es el experimento de Stern-Garlock. En el experimento de Stern-Garlock teníamos, digamos, el siguiente diseño. Teníamos un horno y en este horno habían unos átomos de plata, ¿cierto? Los átomos de plata son unos átomos que tienen un número, el átomo de plata es un átomo que tiene un número atómico de 47, ¿cierto? Y hay 23 pares de átomos, de electrones, perdón, digamos 23 pares de electrones acoplados con una cantidad que después vamos a llamar spin. O sea, hay 23 de estos.
Y uno de estos está sin pareja. Puede ser espina hacia arriba o hacia abajo. Listo. Es una propiedad que tiene el electrón, que es una propiedad endógena, así como su masa, su carga eléctrica. Muy bien. Entonces, cuando se calientan los átomos de plata, básicamente que nosotros podemos percibir una emisión, un haz de átomos que comienza a viajar en esta dirección. ¿Cierto? Estos son átomos que van viajando en esta dirección debido a la emisión térmica del horno, ¿cierto? Este experimento es un poco más complicado de lo que parece. Acá hay un colimador. Este colimador está colimando el haz de átomos, ¿cierto? Entonces lo está volviendo más coherente, lo está direccionando. Y en el experimento había acá un imán. Entonces este era un norte magnético y este era un sur magnético. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en esta dirección van las líneas de campo magnético y resulta que la observación experimental es que parte de estos electrones se deflectan en esta dirección y parte de estos electrones se deflectan en esta otra dirección. Esto era completamente inesperado. Este es un resultado completamente inesperado, por lo menos en la época. Y en los libros, por ejemplo, de epistemología de la mecánica cuántica, que hay algunos muy buenos. Una vez le escuché en un texto a Karl Popper decir que este experimento desafiaba la lógica tradicional que se tenía en esa época. Yo creo que eso es una muy buena definición sobre lo que hace la mecánica cuántica, digamos en el ámbito experimental, desafía la lógica del resultado. Uno tiene una lógica y la mecánica cuántica desafía esa lógica. La lógica era que en presencia de un campo magnético, ¿cierto? Entonces los electrones deberían de poder impactar la pantalla que se pone acá como, digamos, como forma de detectar los electrones. Acá se pone una pantalla y los electrones deberían impactar esta pantalla en cualquier punto. Usted debería tener punticos de impacto a lo largo de esta línea azul clara que coloqué acá. Pero resulta que el experimento lo que realmente mostró fue que los electrones solamente impactaron esta parte de la pantalla. ¿Sí o no? Esta parte de acá, digamos con cierta desviación, ¿sí o no? Y otros electrones impactaron esta parte de la pantalla. Entonces, este desafío a la lógica formal o a la lógica tradicional que se tenía en la época, naturalmente suscitó un fuerte debate en algunas comunidades científicas, sobre todo las comunidades que estaban trabajando con Pauli, con Enrico Fermi, con Uhlenbeck, con Kramers, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta era, bueno, qué es lo que está fallando en nuestro razonamiento común que no nos permite entender
por qué los electrones solamente pueden impactar dos puntos en la pantalla. Esto se llamó, en esa época, esto le llamaron space quantization. Es decir, el espacio está cuantizado. Listo. Space quantization. En esta parte del space quantization, entonces, básicamente se creía que los electrones alrededor de la pantalla solo podían ubicar, solo podían ocupar una posición definida, ¿sí o no? Entonces, la distancia que había entre electrón y electrón era una distancia que estaba cuantizada, ¿sí o no? Que el estudio del cuanto significa el estudio de las cantidades indivisibles, ¿sí o no? Eso significa que los electrones solo podrían estar, entre ellos solo podían estar a esta distancia, ¿sí o no? O a múltiplos enteros de esta distancia, porque el concepto de cuantización ya se conoce. Eso se probó y se demostró que el space quantization realmente no permitía entender el resultado del experimento. Entonces, fueron otros científicos, entre ellos Uhlenbeck, los que explicaron este experimento, ¿cierto? Por este experimento se le otorgó el premio Nobel, muy importante hacer mención de esto, se le otorgó el premio Nobel a Otto Stern, un judío alemán que sobrevivió el holocausto, ¿cierto? Pero Gerlach, que yo ni siquiera me acuerdo del nombre de Gerlach, fue un colaborador de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces el premio Nobel solamente lo recibió Otto Stern. Eh, mm, Ahora, ¿cuál fue la explicación del experimento? Explicación. Existe un grado interno de libertad, ¿sí o no? Existe un grado interno de libertad que tienen estos electrones que reacciona ante el campo magnético, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que reacciona ante el campo magnético realmente que tiene un electrón? Su carga eléctrica, ¿cierto? Nosotros sabemos que la teoría de Lorentz nos explica cómo las partículas con carga se mueven en presencia de campos magnéticos, ¿cierto? Entonces, pero que hayan unos electrones que reaccionen de una forma y otros que reaccionen a otra en presencia del mismo campo magnético, eso es un poquito extraño, ¿sí o no? Entonces, se propuso que el electrón, debido a que naturalmente tenía carga eléctrica, él, digamos que daba vueltas alrededor de sí mismo, ¿cierto? Como si estuviera haciendo un spinning alrededor de sí mismo, y que ese spinning producía una corriente I, ¿cierto? Que si se multiplicaba por el área de la superficie del electrón, que debe ser pues ínfima, entonces básicamente que esto daba como resultado un momento magnético. Entonces que algunos electrones hacían un spinning en dirección contraria a las manecillas del reloj y otros hacían spinning en dirección de las manecillas del reloj. Y por eso entonces se generaban dos momentos magnéticos diferentes, un momento magnético positivo y uno negativo. Recuerden que el momento magnético de una trayectoria portadora de corriente es un vector que va en una dirección ortogonal al plano que contiene la trayectoria de corriente, ¿sí o no? Y su valor es igual a la corriente que lo genera por el área que describe la trayectoria. Entonces, esa fue, digamos, una de las primeras explicaciones que posiblemente pudo haber sido de alguna forma eh, mm, exitosa, ¿sí o no? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Para que el experimento se pueda explicar, la velocidad a la cual los electrones hacen spinning es igual, esa velocidad debe ser del orden de la velocidad de la luz, ¿cierto? Dividido una constante de la física, que es la constante de la estructura hiperfina, que es del orden de 1/137, ¿cierto? Eso significa que esta velocidad a la cual tendría que hacer spin el electrón
dar vueltas alrededor de sí mismo, esta velocidad es del orden de 10 a la 2 veces la velocidad de la luz. Y esto es sencillamente imposible, ¿sí o no? No se puede. La velocidad de la luz es la velocidad límite. Por lo tanto, esto contradice, digamos, los rudimentos de la teoría especial de la relatividad. Y lastimosamente la palabra spin, debido a este contexto histórico, se quedó ahí. Y por eso es que hay muchos textos en los que ustedes podrán encontrar esta imagen. Encuentran un electrón, ¿cierto? Encuentran una flechita de esta forma, como si estuviera girando alrededor de sí mismo y encuentran un momento magnético en esta dirección. Esto es completamente equivocado. Ese no es el origen del spin del electrón. Después, simplemente se formuló, digamos, en la comunidad, creo yo, de Ehrenfest, en este momento no recuerdo bien, de Ehrenfest, Uhlenbeck, Pauli y todo este combo, que los electrones, unos tenían un momento magnético intrínseco, así como tienen una carga intrínseca, también tenían un momento magnético intrínseco. Unos iban a hacer spin up y otros iban a hacer spin down. Y los que eran spin up, por ejemplo, o más bien los que tenían el spin alineado en la misma dirección del campo magnético, reducían su energía. ¿Sí o no? Es decir, podían aumentar, ¿cierto? La predilección de estar en un estado determinado. Nosotros hablamos de eso en el grupo de estudio el semestre pasado, pero después podemos volver a hablar del principio de mínima energía, porque la naturaleza prefiere las configuraciones que requieren menor energía para su formación espontánea, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos dos especies de electrones, ¿cierto? Cada una de estas especies la llamamos spin-up debido, digamos, a esta dificultad histórica que se quedó ahí, ¿sí o no? Y a la otra especie la llamamos spin-down. Típicamente los denotamos de esta forma, ¿sí o no? En este momento surge, digamos, una pregunta importante. Si yo quisiera estudiar el estado de un electrón, ¿cómo puedo yo formalizar, digamos, un conjunto de axiomas que me permitan estudiar el estado de un electrón? ¿Cierto? Entonces uno podría pensar, bueno, supongamos que yo estoy hablando de un átomo, porque usted puede estar hablando de varias cosas cuando habla del estado de un electrón. Supongamos que yo estoy hablando de un átomo. Es un átomo que tiene dos niveles de energía. Este nivel E1 y este nivel E2. Y yo tengo un electrón acá. Este electrón en este átomo puede estar en dos estados posibles. Puede estar en el nivel de energía E1 o puede estar en el nivel de energía E2. ¿Cierto? Bueno, resulta que los experimentos, ¿qué es lo que muestran? Que muy posiblemente esas dos no sean las únicas posibilidades y eso sí que contradecía la lógica tremendamente. ¿Sí o no? Usted, por ejemplo, podría decir, no, yo sencillamente voy a coger este aparato que yo tengo acá y voy a coger y voy a rotar ese imán que tengo ahí así como lo tengo. Lo que uno se da cuenta es que el electrón acá también podría estar ya fuera en un estado de spin up o en un estado de spin down, ¿sí o no? Pero resulta que muy posiblemente estén los dos, que simultáneamente estén up y estén down. Lo mismo acá, simultáneamente el electrón puede estar en el estado
fundamental del átomo, sea el de menor energía, o en el estado excitado. Y esto sí es una vaina rara, ¿sí o no? Por eso existe el viejo y conocido refrán que dice, uno no puede estar en dos lugares al tiempo, mecánica cuántica aparte, ¿sí o no? Esto es una propiedad fundamental de los sistemas cuánticos, que un sistema cuántico no solo existe en un estado que sea físicamente accesible, puede existir una superposición de estados. Y a partir, digamos, de estos resultados experimentales, se hace necesario lo siguiente, se hace necesario hablar de la representación de estado en mecánica cuántica, ¿sí o no? Hay muchas personas porque inicialmente la función de onda simplemente era una teoría ondulatoria para el electrón, pero realmente no se pudo establecer, digamos, una correlación entre esa teoría ondulatoria y la arena experimental, ¿sí o no? ¿Qué era lo que significaba esa dichosa función de onda que había propuesto Schrödinger en el paper de 1924, creo? ¿Eso qué significaba físicamente? Un experimento yo cojo, bueno, ¿qué equipo en un laboratorio puedo yo coger, conectarlo digamos, a un gas de nitrógeno que está excitado con un campo eléctrico de alta intensidad que emite radiación, ¿cierto? Entonces ahí hay unos átomos de nitrógeno en ese tubo de descarga. Bueno, entonces, ¿cómo hago para medir la función de onda? ¿Qué aparato necesito? Necesito un multímetro, ¿sí? O necesito un termómetro. ¿Cómo mido la función de onda? Eso es un problema que hasta la época nosotros no sabemos cómo resolver. Es decir, la función de onda es un problema sobre el ser, ¿cierto? Sobre el ser y nosotros en física no investigamos el ser. Realmente no nos importa, ¿cierto? Eso se llaman en filosofía y en epistemología ese tipo de problemas se les conocen como ontologías. ¿Listo? A pesar de eso, Paul Dirac en 1936, más o menos en esta época, formuló un formalismo, una estructura formal para entender la mecánica cuántica y hacer cálculos, para hacer cosas con la mecánica cuántica. ¿Sí o no? Y él dijo lo siguiente, si yo considero, por ejemplo, el experimento de Stern-Garlock, donde el electrón puede estar en uno de dos posibles estados, lo mismo que acá en este átomo. Entonces yo voy a decir que este estado, por ejemplo, de acá, lo voy a representar mediante un vector en un espacio de representación, digamos un vector V1, y este otro estado mediante un vector V2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, V1 puede ser, por ejemplo, spin-up, el estado spin-up, o puede ser el estado fundamental del átomo, ¿cierto? Y V2 sería otro vector en un espacio de Hilbert, por ejemplo. Sería, por ejemplo, spin down, o por ejemplo, el estado excitado. Entonces es Paul Dirac la persona que formula que el estado de un sistema cuántico es realmente un vector, ¿sí o no? No la función de onda. La función de onda no es el estado de un sistema cuántico. Escriban eso por ahí en algún lugar, eso es muy importante. No es el estado de un sistema cuántico. El estado de un sistema cuántico es un vector. Y es el vector más abstracto posible. Por eso en el libro de Sakurai ustedes van a encontrar que lo importante para formular axiomáticamente la mecánica cuántica es contar con A, vector space. A vector space, pero ¿de qué tipo? An abstract
linear and complex vector space, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de espacio vectorial que se requiere para yo poder axiomatizar un experimento en mecánica cuántica. De nuevo, un espacio vectorial abstracto, lineal y complejo, ¿sí o no? ¿A qué me refiero con cada una de estas cosas? Esto es importante. Esto es en el primer capítulo del Sakura, es lo primero que se encuentra. Abstracto. La forma como usted represente el vector V1 y el vector V2 puede cambiar. Un espacio vectorial abstracto es un espacio vectorial donde sus elementos todavía no han sido representados de cierta forma. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que el vector V1 está representado como el vector 1,0 en un espacio de 2 dimensiones y el vector V2 está representado como un vector 0,1 en un espacio de 2 dimensiones. Esto ya acá estoy adoptando una representación. Pero en mecánica cuántica, cuando yo quiero representar un sistema físico, entonces la representación tiene un tilde algo arbitrario, ¿sí o no? Entonces, hasta que usted no me diga a mí, hasta que usted no decida cómo va a representar el sistema físico, eso es un abstracto. Lineal, ustedes saben que es un espacio vectorial lineal. Que las operaciones sobre ese espacio de vectores, por ejemplo, si usted aplica una operación F sobre un espacio de vectores donde existe el elemento A por B1 más B por B2, ¿cierto? Esto es como si usted multiplicara A por la transformación sobre B1 más B por la transformación sobre B2. Y esto puede ser cualquier cosa. Esa F pueden ser muchas cosas, por un producto punto, un producto cruz, por una integral, pueden ser muchas cosas. Son operaciones que uno hace sobre los vectores. Si el espacio vectorial es lineal, ¿cierto? Esas operaciones cumplen con el principio de superposición y de homogeneidad. Dice que la transformación sobre una superposición es la superposición de las transformaciones, ¿cierto? A eso se refiere la palabra lineal acá. Y complejo se refiere a que A y B, que son estos coeficientes de superposición, pertenecen al conjunto de los complejos, ¿cierto? Es decir, A puede ser, por ejemplo, x1 más y, y1 y B puede ser x2 más y, y2, ¿cierto? Es el espacio vectorial abstracto, lineal y complejo el que nos va a permitir describir en qué estado está un sistema físico. Listo. Y el estado del sistema físico nos va a permitir hacer cálculos que podamos relacionar con un experimento. ¿Qué es el estado del sistema físico y cómo lo podemos medir? Averígüelo, Vargas, pues, ¿sí o no? No sabemos, ni nadie sabe. Y hasta el momento no hemos desarrollado ninguna técnica experimental que nos permita medir el estado de un sistema. Entonces, yo he medido la función de onda, felicitaciones, gana el premio Nobel, ¿sí o no? O se gana el premio Nobel o termina donde el psiquiatra, una de las dos. Entonces, nosotros típicamente, sobre todo nosotros los físicos más jóvenes, nosotros no perseguimos, digamos, ese tipo de respuestas. O sea, sencillamente no nos importan, ¿cierto? Porque realmente, pues eso no lo lleva a uno a ningún lado. O de pronto si uno está en una facultad de filosofía, pero pues en un programa de física realmente no, ¿cierto? Sí hay, digamos, gente que habla de las interpretaciones de la mecánica cuántica por, digamos, por defecto, la estándar es la interpretación más conocida. Y nosotros, digamos que nos acogemos a esa interpretación porque realmente sea lo que sea el estado de un sistema cuántico, así no se pueda medir, pues a nosotros no nos interesaría mucho porque como no podemos cotejar la predicción teórica contra un experimento, pues realmente eso no tiene mucho sentido. Lo que sí nos importa es lo que podemos hacer con ese estado, ¿cierto? Que hasta el momento lo único que les he dicho es que es un vector, ¿sí o no?
Eso es lo único que hemos dicho, es un vector. Un vector en un espacio de representación, ¿cierto? Que puede ser cualquier cosa, ¿sí o no? Los espacios de representación se pueden transformar entre sí mediante, puede ser por ejemplo una matriz, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a darle nombre a esos vectores. Y es un nombre que yo quiero que ustedes atesoren porque lo vamos a estar utilizando mucho, siempre. Y Dirac planteó que para que un sistema estuviera completamente representado se necesitan por lo menos dos espacios vectoriales, ¿sí o no? Y que la representación de una medida en un experimento se debe de dar como una métrica en esos espacios vectoriales, y para poder definir esa métrica, ya que es un espacio vectorial abstracto, lineal y complejo, necesita usted dos espacios. Entonces necesita un espacio de vectores, entonces necesitamos espacio vectorial por ejemplo, con los vectores v1 y v2, que representan los estados de un sistema físico, por ejemplo, de dos niveles o de dos posibilidades, por ejemplo, un spin-up, spin-down, por ejemplo, el estado fundamental, el estado excitado de un átomo, pero también se necesita un espacio vectorial dual, ¿sí o no? Para poderlo representar necesita ambos. Entonces, acá un espacio vectorial dual, con unos vectores, por ejemplo, v1 transpuesto, asterisco, y v2 transpuesto, asterisco. La notación de Dirac es una forma de escribir estos vectores y las métricas definidas en los espacios vectoriales con esos vectores. Entonces, notación de Dirac. La notación de Dirac dice que estos vectores en el espacio vectorial, que se representan como vectores columna, ¿sí o no? Entonces, este V1 nosotros lo vamos a llamar ket de 1, por ejemplo, y lo vamos a escribir así. Y este V2 lo vamos a llamar ket de 2 y lo vamos a escribir así. El espacio vectorial también, otra forma de decirlo, le decimos el espacio de los kets. Donde los kets son los elementos que viven en ese espacio vectorial y la base de ese espacio vectorial son kets. ¿Cierto? Ya vamos a hablar de la base en un momentito. Por el momento, hablemos simplemente de esto. Listo. El espacio vectorial dual es un espacio que llamamos el espacio de los bras. Y acá, entonces, esto sería el bra, así. Bra de 1, o sea que cambia la orientación acá. Ahí ese gorrito está como hacia la derecha y que está como hacia la izquierda. Y este es el bra de 2. Entonces, el espacio vectorial dual es un espacio donde viven esos vectores duales que llamamos bras. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar esos vectores que hay ahí. Esto, digamos que está, para los que saben mecánica cuántica,
Esto puede ser como un poquito aburridor, pero como tenemos personas en la audiencia que nunca han sido expuestas a la estructura formal de la mecánica cuántica, entonces les pido ahí un poquito de paciencia. Listo, ya cuando entre el profesor Oscar, ya de pronto la cosa se pone como más emocionante. Listo. ¿Hay alguna pregunta? O de las personas que tienen experiencia con esto, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Nada, profe, todo bien, todo bien. Si usted está viendo mecánica cuántica por primera vez y no tiene ninguna pregunta, es que no prestó atención o que está dormido. Una de las dos. Dejémosla abierta para una tercera, pues que no la incluyamos ahí simplemente porque no se me ocurre. Ahora, si nosotros retornamos al problema que teníamos acá, que tenemos dos sistemas físicos muy diferentes, un átomo y un electrón, ¿cierto? En este sistema físico, entonces, yo los estados de este sistema físico los voy a etiquetar así. Este lo voy a etiquetar como el ket de G, que es el estado fundamental, y este acá lo voy a etiquetar como el ket de E, que es el estado excitado. G significa ground, que es el estado fundamental o el estado basal, pues. Y estos de acá los voy a etiquetar como el ket up y el ket down. En términos de kets y bras, es que nosotros vamos a conversar sobre mecánica cuántica. Y simplemente los kets van a ser las diferentes posibles configuraciones en las que uno puede encontrar un sistema físico, donde cada una de esas configuraciones las voy a llamar estado. Listo. Ya vamos a hablar del problema más importante. Esta va a ser la ecuación de lejos la más importante que uno puede aprender en mecánica cuántica. No es la ecuación de Schrödinger, ¿sí o no? Eso naturalmente se debe a una rareza, digamos, histórica. Eso es como Einstein. Yo siempre me he preguntado, bueno, Einstein, esa fama que precedía a Einstein, uno se ponía a ver, o por lo menos yo he hecho ese ejercicio, a estudiar la contribución de Einstein. Y yo digo, no, la madre, ahí tiene que haber algo detrás, pues. Porque así, pues, que uno diga que una contribución brutal, pues la verdad es que no, en mi opinión personal, ¿cierto? Una contribución importante. Pero si uno la compara, por ejemplo, con Paul Dirac, ¿sí o no? Si uno la compara con Werner Heisenberg, como difícil entender, digamos, la fama de Einstein, ¿cierto? Y el relativo desconocimiento que tiene uno de Werner Heisenberg y de Paul Dirac, ¿sí o no? Y hay otras contribuciones muy importantes. Por ejemplo, Leon Brillouin, por ejemplo, uno, ¿sí o no? Por ejemplo, Pierre Curie. Contribuciones que han tenido, digamos, un efecto sobre la vida en la Tierra que es absolutamente incuestionable, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde uno comienza. Lo mismo sobre la ecuación de Schrödinger, o sea, la digamos, relativa popularidad de la ecuación de Schrödinger se debe realmente a qué. Entonces, de hecho, no creo que se deba pues a la física, ¿cierto? Ahí tiene que haber otro componente ahí, digamos, endógeno a ese tipo de situaciones. Entonces, comparada con la ecuación de Schrödinger, esta sí es la ecuación, la que les voy a mostrar, la ecuación más importante de la mecánica cuántica. Entonces, ahora vamos a hablar del problema de la medida. ¿Listo? ¿Por qué la medida es un problema en mecánica cuántica? ¿Y cómo podemos representar nosotros la medida?
Muy bien, entonces, ¿qué es el problema de la medida? Vamos entonces a discutir un poquito de eso. El problema de la medida en mecánica cuántica básicamente consta de lo siguiente. En mecánica cuántica yo tengo un sistema físico. Este es mi sistema físico. Y ese sistema físico puede estar en uno de tantos estados, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de este átomo puede estar en uno de dos estados. En el caso del electrón, pues en referencia al spin, puede estar en uno de dos estados, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de un fotón, puede estar en algunos estados de polarización, por ejemplo, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de un oscilador armónico puede estar en un solo modo, puede estar en la superposición de dos modos, puede estar en la superposición de tres modos, puede estar en la superposición de n modos, entonces habría n estados de un oscilador armónico, ¿sí o no? Entonces ya después vamos a ir hablando qué significa estar en una superposición, etcétera, etcétera. Acá, entonces en este sistema físico, dependiendo del estado en el que él se encuentre, yo quiero medir un atributo de ese sistema físico, cualquiera, ¿sí o no? Lo que sea. Entonces en un experimento real, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo acá un instrumento con el que voy a acceder a la información que está almacenada en ese sistema físico, ¿sí o no? Esto de acá, lo estoy representando como una punta, como si fuera pues un microscopio, ¿cierto? Esto es lo que nosotros conocemos como instrumento. Esto es un instrumento, ¿cierto? Y naturalmente cuando usted se aproxima a un sistema físico con un instrumento, que es lo que uno obtiene cuando es un instrumento y lo aproxima a un sistema físico, él me dice una palabra clave. Lo perturba. Mm, pues sí, pero eso ya es irse muy lejos en este momento. Hay algo más importante. ¿Podría ser más específico, por favor? Imposible. O sea, es que es supremamente directo. Usted tiene un instrumento y tiene un sistema físico y usted se acerca al sistema físico, no necesariamente interacciona, simplemente puede estar acoplado, no tiene que interaccionar. En ese sentido, pues alejo, ¿sí me entiende? Pero usted tiene un instrumento, tiene un sistema físico y se acerca con el instrumento al sistema físico y ¿qué obtiene usted? Esa es la palabra, ¿qué obtiene? Ah, pues una medida. Una medida, ¿cierto? Entonces, una vez usted en este proceso, usted lo que sucede es que va a obtener una medida de algún atributo, ¿cierto? Entonces, medida de atributo del sistema físico. ¿Qué atributo, por ejemplo, tiene este sistema físico? Si es un electrón, puede tener, por ejemplo, spin, masa o carga, ¿cierto? Pero para cada uno de estos atributos, usted solamente tiene un valor. En cambio, para el spin tiene dos, ¿sí o no? Entonces, cuando usted está en el estado spin up, usted puede obtener una información sobre ese atributo del electrón. Y cuando usted está en el estado spin down, puede obtener una información sobre ese atributo del electrón. Son informaciones diferentes, ¿sí o no? Esa información la puede usted obtener con un instrumento de medida. Este proceso es el proceso más importante y más sencillo
que uno puede esquematizar a nivel de la física. La pregunta es cómo hace uno para esquematizar este proceso físicamente. La respuesta es esta, con una ecuación de autovalores y autovectores. Hasta ahora no hemos dicho absolutamente nada diferente ni raro, por ejemplo, en relación con el álgebra lineal. De todo lo que hemos hablado, esto es básicamente de lo que uno habla en las primeras 2 semanas o 3 de un curso de álgebra lineal, ¿sí o no? Nada extraño por el momento. Entonces, esta ecuación de acá, que es la ecuación de autovalores y de autovectores, básicamente la puedo escribir así. En álgebra lineal nosotros decíamos que una matriz que multiplicada por un vector dé como resultado un número lambda por el mismo vector, esto se llama una descomposición espectral, ¿cierto? Donde el espectro de la matriz A son los diferentes valores de lambda asociados con los diferentes vectores que satisfacen esta condición, que se llaman autovectores, ¿cierto? Y lambda se le conoce como el autovalor. En mecánica cuántica nosotros podemos describir este proceso de medida de una manera relativamente parecida. El instrumento que lo dibujé en blanco lo voy a denotar con la letra B, por ejemplo. Y le voy a colocar un gorrito acá. ¿Sí o no? El sistema físico que lo denoté en rojo lo voy a denotar con el ket de B'. La medida que la coloqué en azul la voy a denotar con la misma variable que puse adentro del ket, ¿sí o no? Si adentro del ket puse B', eso significa que ese es el atributo que está representando el estado del sistema físico. Y lo multiplico por el ket de B'. Esto es un problema de autovectores y de autovalores en mecánica cuántica. Listo. A este que representa el instrumento, le voy a llamar operador. Este que representa la medida que se obtiene con el instrumento, le voy a llamar autovalor. Y este que representa el estado del sistema físico, le voy a llamar, entonces, autovector o autoestado. Listo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Parece que no, profe. Bueno, eso significa que si yo actúo con el operador B sobre este estado y yo obtengo un número por el mismo estado, este ket B' es un autoestado del operador, ¿cierto? Entonces nosotros nos podemos decir para saber a qué hago referencia con el autoestado, entonces nosotros podemos decir acá que B, el ket de B' es un autoestado del operador B. Esto tiene una interpretación muy clara desde la perspectiva del álgebra lineal. ¿Qué significa que algo sea un autoestado de algo? ¿Sí o no? Para eso uno lo que tiene que pensar es en qué base está escrito algo. Ustedes tienen que decir, toda matriz está escrita en una base.
Le tienen que especificar, usted especifíqueme, como dice, dime con quién antes te dije nenes, ¿cierto? Entonces, dime qué matriz tienes y te diré la base. Toda matriz está escrita en una base, que eso es un problema de la álgebra lineal, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Base, entonces acá hablemos un poquito de la base de un espacio vectorial. La base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Por ejemplo, escribámoslos con la letra U. U1, U2, U3, hasta UN. Es un conjunto de vectores, esta es la base, cuya superposición representa cualquier vector que pertenece al espacio vectorial. Entonces, sí, el espacio vectorial V tiene como base W y V minúscula pertenece a V mayúscula, o sea, ese vector V minúscula pertenece a este espacio vectorial, entonces V minúscula se puede representar como la superposición de la base, como A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3 más AN por UN, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Esto es básicamente lo que nosotros entendemos por una base de un espacio vectorial. Después vamos a estudiar acá, no sé si antes que el profesor Oscar, digamos, exponga sus clases o después vamos a estudiar también qué es la base de un espacio funcional, ¿cierto? Que eso en mecánica cuántica es igualmente importante que la base de un espacio vectorial. Eso depende mucho de la representación del ket. Entonces ya vamos a ver qué significa el ket en términos de un espacio vectorial, ¿sí o no? Muy bien, esto es la base, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de este problema que acabo de escribir acá. Ejemplo. Como ejemplo, vamos a considerar R2. Entonces, el espacio vectorial R2. Listo. Entonces, en el espacio vectorial R2, entonces suponga que hay un vector V que pertenece a R2. Suponga que un vector V pertenece a R2, ¿cierto? Eso significa que V se puede escribir como la superposición de dos constantes, por ejemplo, A1, ¿sí o no? Por U1 más A2 por U2. Les pregunto yo a ustedes, si estamos en R2, ¿quién es U1 y quién es U2? A ver. X y Y, profe. ¿Cómo, Omar? X y Y. X sería 1 Pues, y o sea, no X y Y.
¿O estamos hablando en términos de... X y Y no, porque X y Y no son unas bases, ¿sí me entiende? Ah, IJ. Exactamente. Y J, ¿cierto? Entonces, 1 sería igual a I, que es igual a este vector 1, 0. Gracias por la respuesta, Liliana. Estaba orientada en la dirección que era, pero faltaba este pedacito. No A1 y A2, serían A1 sería la componente de V en dirección X, que es diferente, no X y Y. ¿Sí me explico? Entonces, U2 sería J, esto sería 0, 1. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esto para el caso, bueno, lo que dice Liliana es importante. Entonces, ¿quiénes son A1 y A2? Entonces, A1 se puede calcular de la siguiente forma. Es producto punto en R2. El producto punto es una medida, ¿sí o no? Es una medida de un espacio vectorial. Los espacios vectoriales tienen diferentes medidas. Estas se llaman métricas de un espacio vectorial. Listo. Entonces, el producto punto es una métrica de qué tanto se parecen dos vectores. Eso es el producto punto. Nosotros, en el espacio de los Kets y de los Bras, como es un espacio abstracto, nosotros no vamos a definir un producto punto. En ese tipo de espacios, eso se llama de otra forma, ¿cierto? Eh, mm, entonces, en los espacios vectoriales generalizados, esa métrica se llama producto interior. El producto punto simplemente es el caso particular del producto interior para R2 y para R3, sobre todo para espacios euclidios, ¿cierto? Y no todos los espacios son euclidios. Entonces uno se pregunta, venga, ¿y qué es un espacio euclidio? Pues un espacio euclidio es un espacio cuya norma del espacio, es decir, si usted va a sacar, por ejemplo, acá, esta es otra métrica, la norma, ¿cierto? Norma de, yo no sé si esto es correcto decirlo así, no sé si Joan Alexis, que de pronto tiene más experiencia, me puede ayudar. Joan Alexis, ¿es correcto decir la norma del espacio vectorial porque es un espacio normado o simplemente la norma de un vector en el espacio vectorial? Es que cuando yo digo como tal norma de un espacio vectorial, yo estaría correcto si me refiero ya a espacios de Banach como tal, ¿no? Entonces un espacio de Banach es un espacio vectorial que tiene una norma, por lo tanto la norma es del espacio vectorial que forma el espacio de Banach en total. Pero pues diría yo que cualquiera de los dos está bien en ese sentido. Sí, pero Puedo, entonces, puedo hacer bueno, dime, eh, Camilo. un espacio de Banach es un espacio vectorial. Yo tenía de pronto estoy confundido, yo tenía la idea de que era al revés, de que un espacio vectorial es un espacio de Banach, pero no No, necesariamente al no, no, revés. Mm, no, no, no porque hay no, no porque el espacio de Banach es simplemente un tipo de espacio vectorial, ¿sí me entiende? ujú, ujú. Ah, ok. No, tengo que volver a buscar la definición. Hay muchos, hay espacios de Sobolev, espacios de Banach, espacios de Toplitzs, eso hay un mundo. Entonces, si cada uno Pero, tiene, dime, Joan. ok, pero sí, en este contexto yo diría más bien decir una norma, ¿no? Porque hay muchas. Exactamente. Entonces, una norma, hay muchas, ¿cierto? Entonces, hay muchas normas
Eso, yo no sé eso dónde se ve todo esto con este detalle. Cuando yo fui estudiante, yo lo vi en el curso de Física Matemática 1, ¿cierto? Lo primero que me enseñaron a mí fueron análisis funcional, ¿sí o no? Y todo curso de física matemática que se respete, diría yo que tiene que comenzar por ahí, ¿cierto? Entonces, pero pues ya, no estoy seguro dónde es que se ve eso, digamos, en esta época, y yo tampoco vi física matemática en Colombia, entonces queda como difícil comparar. Entonces, ¿dónde se ve eso, Joan? Yo lo vi en, ¿cómo se llama? Matemáticas especiales, que es una materia que le dan a uno en un cuarto semestre. Ah, bueno. En ese caso, yo en matemáticas especiales vi fue variable compleja, análisis de Fourier y ecuaciones en derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, pues no sabría. En todo caso, digamos, acabamos a tocar esto con cierta profundidad. Entonces, el producto punto en R2. El producto punto en R2 entre dos vectores, por ejemplo, V1 y V2, que podrían ser, digámoslo, no coloquemos la letra 1 y 2, sino que coloquemos la letra A y B. Entonces, VA y VB, esto sería A1 por la base 1. Estas bases nos faltaron colocarles un gorrito acá, pero para no confundir con los gorritos de los operadores, coloquemos esta rayita. Entonces esto sería A1 por U1, que es una base, más A2 por U2, que multiplica a B1 por U1 más B2 por U2. Como es el mismo espacio vectorial, tienen la misma base. Entonces, si acá hay un punto, esto sería A1 por B1, U1 punto U1, más A2, B2, U2 punto U2. Sigo. Más A1, B2 por U1 punto U2, más A2, B1 por U2 punto U1. Y acá viene una propiedad importantísima de la base de un espacio vectorial. La base de un espacio vectorial completo tiene que ser ortonormal. Eso significa que los vectores de una base, estos vectores de acá de esta base, tienen que ser vectores de norma 1, de norma euclidia 1, ¿cierto? Entonces ya después les digo cuáles son las diferentes normas por el momento de norma euclidia 1, y entre ellos deben de ser ortogonales. Listo. Eso significa que su producto punto es 0. Por lo tanto, como U1 y U2 deben de ser ortogonales, el producto punto entre ellos es 0. Entonces, y este producto punto queda como A1, B1 más A2, B2. Porque el producto punto de un vector ortonormal por sí mismo es 1. Entonces, este es el valor del producto punto. Entonces, esto me dice a mí qué tanto se parecen los vectores VA y VB. Entonces, base ortonormal. Ortonormal. El producto punto entre los elementos de una base ortonormal, por ejemplo, UI y UJ, donde IJ pueden ser cualquier cosa ahí. Esto es igual a 1 para I igual a J. Y esto es igual a 0 para I diferente de J. Nosotros colocamos como un delta de IJ. Se los escribo por acá para que quede más clarivel. Listo. Ahora,
La base del espacio vectorial R2, como ustedes pueden ver, son vectores de norma 1, ¿cierto? Y ortogonales entre ellos, porque si usted multiplica, si usted saca el producto punto entre U1 y U2, y es multiplicar usted componente a componente, esto es 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0. O sea que el producto punto entre estos dos da 0. Una base ortonormal. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer, bueno, digamos que es la norma. Vamos a escribir esto. Ustedes la norma la conocen pues de álgebra lineal, donde dice dado un vector V1, dado un vector V1, ¿sí o no? A1 por U1 más A2 por U2, la norma L2 viene dada por entonces L2, la norma L2 viene dada por lo siguiente. Entonces esto es simplemente este vector al cuadrado, que es el producto punto del vector por sí mismo. O sea que esto es igual a A1, U1 más A2, U2, producto punto con A1, U1 más A2, U2, ¿cierto? Y esto es igual a A1 al cuadrado, U1.1 más A2 al cuadrado, U2.U2. Muy bien. Entonces, y como esos productos puntos son 1, o sea que simplemente es A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. De acá entonces la norma de este vector V, la norma L2, simplemente es igual a A1 cuadrado más A2 cuadrado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora podemos considerar, por ejemplo, R3 también, que es otro espacio vectorial conocido. Es R3. Para R3, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la base de R3 W es igual entonces a I, J y K, ¿cierto? Es una base conocida. Entonces, por ejemplo, en R3, digamos que V1 pertenece a R3 tal que V1, entonces va a ser igual a, por ejemplo, a ver, entonces A por U1, vamos a 1 por U1, más A2 por U2, más A3 por U3. Otra forma de decir esto es nosotros decir, por ejemplo, AX en I, más AY en J,
No utilicemos esta notación, pero esto después nos va a volver un complique. Digamos entonces, por ejemplo, la componente de V1 en X en Y más la componente de V2, perdón, de V1 en Y en J más la componente de V1 en Z en K. ¿Sí o no? Y esa base, es decir, esos tres vectores de la base tienen norma 1 y son ortogonales. Listo. Entonces, Y es igual a 1, 0, 0. J es igual a 0, 1, 0. Y K es igual a 0, 0, 1. Listo. Entonces, esta es la base. Ahora, notemos una cosa. Yo quiero sacar así el producto punto entre el vector Y y el vector J. Como son dos vectores columna, yo no puedo multiplicar dos vectores columna. El producto punto es una métrica que es un número, por eso se llama producto escalar, ¿cierto? Entonces es una métrica, es un número. Por lo tanto, entonces ahora puedo decir, yo considere el producto punto entre dos vectores, VA y VB, ¿cierto? Entonces, VA va a ser igual a ¿quién? A A1, U1 más A2, U2 más A3, U3, ¿cierto? O sea que esto es A1 por esta base de acá, que es 1, 0, 0, más A2 por esta base de acá, que es 0, 1, 0, más A3 por esta base de acá, que es 0, 0, 1. O sea que básicamente esto es simplemente A1, 0, 0, más 0, A2, 0, más 0, 0, A3. Entonces esto es A1, A2 y A3. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, entonces este sería el vector BA. Y por extensión, entonces el vector VB sería como B1 por U1 más B2 por U2 más B3 por U3, ¿cierto? O sea, V1, V2 y V3. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el producto punto entre estos dos chismes de acá? Esa es la pregunta. Y he ahí por qué Dirac por acá, cuando estaba hablando de los espacios de vectores para mecánica cuántica, él dijo, no podemos tener solamente el espacio vectorial, necesitamos un espacio dual, porque sobre ese espacio vectorial necesitamos sacar medidas que estén, medidas en el espacio vectorial que estén relacionadas con medidas en un experimento. Y las cosas que se pueden ver en un experimento se llaman, en física les llama observables. Y esa es otra palabra muy importante en física. El operador está relacionado con algo que se pueda medir. Entonces, de otra forma, dicho de otra forma, el operador también está relacionado
con un observable, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar a ver este producto punto acá. Entonces yo voy a calcular el producto punto entre VA y VB. En este espacio de vectores sería como el producto de estos dos vectores A1, A2, A3, punto B1, B2, B3. Este producto, así como está, solo está definido en un espacio de vectores, ¿sí o no? ¿Cómo está definido un producto en un espacio de vectores de forma tal que ese producto dé un número? Para que dé un número, porque el producto punto es un número, ¿cierto? Entonces, para poder hacer este cálculo, tenemos que transponer realmente desde la perspectiva formal. Esto se calcula como VA transpuesto por VB, ¿sí o no? Esto sería A1, A2, A3. O sea, una matriz de una fila por 3 columnas por una matriz de 3 filas por una columna. Y esto es A1, B1, más A2, B2, más A3, B3, ¿cierto? Claro, profe, eso es prácticamente como cuando estás programando, ¿no? Que te toca poner el... Exactamente. Sí, lo que pasa es que, digamos, esa es la formalidad del producto, de la métrica del producto punto. ¿Sí me entiende, Omar? Sí, profe. Por eso es que solamente con vectores columna nosotros no podemos construir una medida sobre un espacio de vectores. Necesitamos el vector fila también. ¿Sí o no? Por eso no podemos, no nos basta con el espacio de los kets. Necesitamos también el espacio de los bras. A eso es lo que se refería con lo dual, profe. Exactamente, un espacio dual. Después les explico a qué se refiere la palabra dualidad matemáticamente hablando. Eso es todo un cuento. Entonces, acá, eh, digámoslo que el espacio de los kets son como los vectores columna y el espacio de los brazos son como los vectores fila. Lo que pasa es que eso, decirlo así, digamos que eso suena como un poquito callejerito, pues, ¿sí o no? Entonces, lo que se podría decir es que el espacio de los kets se puede representar como vectores columna. Y el espacio de los bras se puede representar como vectores fila. ¿Sí o no? Entonces, y la norma, naturalmente, es una norma, se tiene que calcular de esta forma también. ¿Sí o no? Entonces, la norma, usted dice la norma, por ejemplo, de BA. ¿Cierto? La norma de BA. La norma L2, pues, ¿sí o no? Esto sería A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3 transpuesta por A1 por U1 más A2 por U2 más A3 por U3. ¿Cierto? Y entonces esto queda como A1, A2, A3, ¿cierto? Por el vector columna asociado a 1, A2 y A3. Entonces esto es A1 cuadrado más A2 cuadrado más A3 cuadrado. Y si esto es igual a 1, por ejemplo, eso significa, si eso es igual a 1,
Eso significa que el vector VA es de norma unitaria, ¿cierto? O se dice que está normalizado, ¿cierto? Es también muy importante dentro, digamos, de toda la parafernaria, pues, de la mecánica cuántica, ¿sí o no? ¿Por qué los estados en mecánica cuántica tienen que estar normalizados? Primero que todo, eso no es, digamos que universalmente cierto, ¿sí o no? Entonces, eso no es universalmente cierto. Eso solo es cierto en... ¿y por qué les estoy comentando esto? Porque yo creo, digamos que con Oscar van a discutir un tema en el que esto es muy importante. Los vectores de estado, es decir, el ket en mecánica cuántica está normalizado solamente, o es normalizado no, solamente es de longitud unitaria, ¿cierto? O de norma unitaria en mecánica de sistemas cuánticos cerrados, cuando el sistema cuántico no está acoplado con el exterior, o sea, cuando es un átomo aislado, un electrón aislado, ¿sí? Una molécula aislada, ¿cierto? Entonces, si el sistema físico está en contacto con el exterior y hay algún tipo de acoplamiento, de forma tal que se disipa energía o se intercambian partículas, eso es otra cosa. Y ahí entonces nosotros decimos que la norma no es unitaria, ¿sí o no? Entonces la longitud de ese vector puede cambiar, porque la longitud de ese vector representa información, ¿sí o no? Y si la información se comienza a disipar del sistema cuántico al ambiente, pues la longitud del vector va a cambiar. Tiene que ver con la probabilidad, ¿sí o no? Esto también se conoce como disipación de probabilidad. Pero me imagino pues que el profesor Oscar hablará con ustedes de eso. Igual nosotros después, más tarde en el semestre, vamos a hablar de coherencia y podemos terminar de discutir, digamos, ese tema. Eh, mm, bueno, muy bien, yo creo que hemos fijado el vocabulario relativamente bien para poder comenzar a hacer ejemplos de mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora, yo quisiera considerar para terminar, ya no acaba el tiempo, un ejemplo de un sistema cuántico. Electrón o partícula de espín un medio. Entonces, una partícula de espín un medio, básicamente se puede ver de lo siguiente. El electrón tiene su carga y su masa y su spin, por ser una partícula de espín un medio, puede ser más un medio o menos un medio, ¿cierto? Tiene dos valores posibles de spin y eso implica que en la presencia de un campo magnético, el electrón va a ganar o a perder energía según sea el caso, ¿cierto? Entonces, o a ganar y perder energía no, ¿cierto? Va a aumentar la posibilidad de estar en una configuración o la va a disminuir según sea el caso, ¿cierto? Dependiendo si el spin es paralelo o antiparalelo al campo magnético que experimenta el electrón, ¿sí o no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, para este caso particular, yo puedo considerar el experimento de Stern-Gerlach, ¿cierto? Entonces acá están los átomos de plata.
Y los átomos de plata son partículas de spin 1 medio, ¿cierto? No son electrones, son partículas de spin 1 medio. Entonces acá esto está a una temperatura T. Y entonces acá se emiten las partículas, por ahí también está el colimador. Y por acá, entonces estas son partículas que pueden tener naturalmente spin 1 medio o menos 1 medio. Cuando yo me refiero a partículas de spin 1 medio, me refiero que el spin total es un spin de 1 medio, ¿cierto? El total, el total. ¿Eso qué significa? Si una partícula tiene spin total de menos 1 medio, puede tener el atributo del spin, puede ser positivo o negativo. El spin total simplemente se refiere al valor absoluto de ese atributo, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, tuviera una partícula de spin 1, puede tener valores de ese atributo de 1, 0 y menos 1. ¿Sí o no? Simplemente que el valor absoluto de ese atributo, el máximo valor que ese atributo puede tomar en valor absoluto es de 1. ¿Sí o no? Esto es complicado, pero pues ahí vamos a ir en la medida, vamos avanzando, entonces nosotros vamos a ir, digamos que revisando cómo es esa vuelta. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a colocar un medidor, voy a colocar un instrumento, ¿cierto? Acá puedo colocar un instrumento. ¿Cierto? Entonces, este es un instrumento que me va a medir el spin del electrón en dirección Z. El spin del electrón entonces puede estar en dirección Z o en dirección menos Z. Y este aparato le llaman otros Stern-Garlach Z, porque es un aparato que me va a medir el spin del electrón, ya sea en Z o en menos Z, ¿cierto? Entonces, si el electrón tiene un spin orientado en dirección Z positivo, esta salida se activa y obtenemos acá un electrón con un estado get up. Y si se activa esta salida de abajo, obtenemos un electrón con un estado get down. Listo. Este problema de acá es un problema que se puede representar perfectamente con la ecuación de autovalores con la que habíamos especificado un experimento. Un operador por un estado igual a el valor del atributo que estoy midiendo por el estado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, básicamente que este aparatico que tengo acá, que es el instrumento, este aparatico me va a representar la medida del spin en dirección Z. Por lo tanto, yo voy a decir que este aparatico puede ser representado matemáticamente por un operador SZ que me mide el spin en dirección Z. Y dependiendo del estado del electrón, ya sea get up o get down, la medida va a ser diferente, ¿cierto? Entonces yo tengo dos posibles medidas. Dos posibles medidas. Puedo medir para get up, se mide ms, ¿cierto? Un spin de valor de 1 medio, ¿cierto? Y el momento magnético intrínseco mu es h barra, que es la constante de Planck normalizada por ms. O sea, h barra medios. Este es el valor que se va a medir en este experimento. Si el estado fuera get up, entonces,
Para get down se mide ms igual a menos un medio. Por lo tanto, mu, que es el momento magnético asociado, que es h barra por ms, será menos h barra sobre 2. ¿Cierto? O sea que estos dos son los dos atributos que yo puedo medir con ese instrumento dependiendo de si el electrón está o si la partícula, que es el átomo de plata, está en spin up o en spin down, en los dos posibles estados, que se representan mediante esos jets. Entonces así yo puedo escribir dos problemas de autovalores y autovectores, ¿cierto? Entonces, dos problemas se obtienen de autovalores. El primer problema de autovalores sería SZ igual a más H barra medios por spin up, ¿cierto? Eso significa que si usted mide con ese operador sobre el get up, obtiene el atributo H barra medios positivo por el get up. ¿Sí o no? Y si usted mide con ese operador que representa el instrumento sobre get down, entonces el valor del atributo va a ser menos H barra medios por el get down. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá estamos en abstracto. Esto es abstracto. ¿Sí? Esto estamos en abstracto. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para quitarme el abstracto de encima? Tengo que representar las cosas en un espacio vectorial. Les tengo que asignar una representación. Hasta ahí, eso simplemente es un vector en un espacio vectorial. Yo no les he dicho si eso puede estar, por ejemplo, en esféricas, en cilíndricas, puede estar en coordenadas cartesianas, lo puedo representar con unos ositos panda. O sea, las representaciones de esto pueden ser diversas. Yo no les he dicho cómo lo voy a representar. Simplemente es un vector ahí. Eso es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran en R3, ustedes me dicen, oiga, vea, yo tengo en R3 tengo esto acá así. Esto es un vector 1. Y usted me dice, venga, ¿y por qué no le pone la coordenada acá? X, Y, Z. Y yo le digo, no, no me ponga coordenada y yo no lo he representado todavía. Yo no le he dicho si lo voy a representar en cartesianas, en cilíndrica, en esférica, no le he dicho nada. Hasta que yo no le diga a usted cómo voy a representar ese vector, usted no le puede colocar una coordenada así. En ese momento, antes de representarlo, está en abstracto. Simplemente un vector que existe ahí, pero yo no lo he representado. Es más, en ese orden de ideas ni siquiera debería poner los ejes. Simplemente un vector. Porque cuando yo pongo los ejes, ya le estoy diciendo a usted cómo lo estoy representando. Esos ejes son ortogonales los unos a los otros, pero no solamente, sino que son rectilíneos. ¿Sí o no? O sea que lo estoy representando en coordenadas rectangulares. Una vez yo le dibuje a usted los ejes, ahí le estoy diciendo que estoy representando esto en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Pero esto admite una representación también en coordenadas esféricas. Por lo tanto, en coordenadas esféricas usted podría representar esto como R, que es la magnitud del vector, teta y phi. Y en cilíndricas también, como rho, phi y z, por ejemplo. Y ahí, pues, de ahí para arriba, eso aguanta con las representaciones que usted quiera, ¿cierto? Ya depende naturalmente de lo que a usted más le convenga, cómo lo va a representar.
Hasta acá, estos dos problemas de autovalores y de autovectores yo no los he representado para el problema del átomo de plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a escoger la siguiente representación. Voy a escoger para spin up. Para el get up, como este es un sistema de dos estados, entonces el espacio vectorial que representa estos estados es un espacio vectorial de dos dimensiones. Por lo tanto, voy a elegir representar spin up como 1 y 0. Para que spin up forme parte de la base de ese espacio vectorial, ¿cierto? Y si yo represento spin up así, entonces yo puedo decir, listo, entonces y ese z lo voy a representar, este operador lo voy a representar como una matriz A, B, C y D. Hola. ¿Qué Jalil? Hola Juanda. Iba a hacer como un comentario acerca Hágale. de notación, digamos, porque usted ahí está hablando sobre representar el get y también está hablando sobre parametrizarlo. Entonces de pronto uno se puede confundir un poco por lo que uno en principio puede parametrizar en el espacio abstracto, digamos, con un conjunto de coordenadas. Pero uno puede seguir representando el get en una base distinta. Entonces, creo que son conceptos un poquito diferentes que de pronto pueden llevar a confundir. Sí, o sea, desde la perspectiva de la teoría de la representación, sí. ¿Sí me entiende? Entonces, pero digamos que teniendo en cuenta la audiencia, en la medida que vamos avanzando, vamos a ir aclarando eso, lo mismo que la norma. ¿Sí me explico? Ok, ok. Pero sí, tiene razón. Entonces, Okay. igual Sakurai utiliza digamos, este vocabulario que yo estoy utilizando, ¿sí me entiende? Entonces, pero desde la perspectiva más general tiene razón, habría que tener cuidado. Una vez nosotros entonces decidimos, escogemos esta representación o esta parametrización, como dice Jalil, para el ket y para SZ, entonces el problema de autovalores queda escrito así. Esto es una matriz A, B, C, D por un vector 1, 0 igual a H barra medios por un vector 1, 0, ¿cierto? De acá obtengo dos ecuaciones, ¿no? Que A es igual a H barra medios, ¿cierto? Porque A por 1 más B por 0 es igual a H barra medios, ¿cierto? Y obtengo que C por 1 más D por 0 es igual a 0, o sea que C es igual a 0. A partir de acá, entonces ya hallé dos de los parámetros con los que, digamos, yo parametricé el operador representándolo como una matriz. Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer este mismo procedimiento, pero para el problema de autovalores que tengo acá. ¿Cierto? Entonces acá, si yo representé a up como 1, 0, a down lo represento como 0, 1. Y entonces ese Z lo represento de la misma forma porque ese Z no ha cambiado. A, B, C, D. Listo. Entonces acá, básicamente que yo digo, listo, entonces A, B, C, D por el vector 0, 1, es que down, esto es menos H barra medios por el vector 0, 1, ¿cierto? Y de acá entonces obtengo A por 0 más B por 1 es igual a 0, o sea, B es igual a 0. Y C por 0, ¿cierto? Más D por 1 es igual a menos H barra medios, o sea que D es igual a menos H barra medios. Y de esta forma yo obtengo ya una representación matricial para el operador. Entonces, así, el operador
SZ queda representado matricialmente de la siguiente forma. Entonces, SZ, que era A, B, C y D, entonces queda como H barra medios, 0, 0, menos H barra medios. Y esto es H barra medios, que multiplica a 1, 0, 0 y menos 1. Esta matriz que yo acabo de obtener acá es una matriz muy importante en mecánica cuántica. Esta es una matriz que se llama la componente Z del vector de Pauli. Y la denotamos como sigma Z. Esto es en el caso que yo esté midiendo, en este experimento de acá, esté midiendo el spin en dirección Z. Pero como ustedes se podrán imaginar, uno puede medir, el spin en dirección X, en dirección Z o en cualquier dirección que uno quiera, ¿cierto? Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana, ¿cierto? Para cada dirección, entonces para la dirección X, entonces nosotros la próxima semana vamos a obtener que si yo mido el spin en la dirección X, voy a obtener que el operador es H barra medios por sigma X. Y si lo mido en la dirección Y, voy a obtener que el operador se puede representar como SY igual a H barra medios por sigma Y. Y por lo tanto, el vector que me va a representar el operador spin, que naturalmente esto va a ser un vector con componentes Sx, Sy y Sz, lo puedo escribir como H barra medios por sigma X, sigma Y y sigma Z. O sea que esto es un vector cuyas componentes son matrices. Esto es relativamente nuevo para uno, ¿cierto? Y este vector de acá se llama el vector de Pauli. Sigma vector, ¿cierto? Acá ya hallamos la primera matriz de Pauli, esta de acá, sigma Z. Nos falta hallar las otras matrices, ¿sí o no? Y una vez nosotros tenemos el estado, si conocemos la representación del operador, podemos saber cuál es la medida. Simplemente multiplicando el estado por el operador, ¿sí o no? Entonces, esto, la mecánica cuántica se estructura formalmente con base en espacios de vectores y operadores, y cuando queremos reproducir un experimento definimos una métrica en el espacio vectorial, ¿cierto? Así como acá, para poder hallar los productos puntos, necesitamos el traspuesto del vector y el otro vector en el espacio vectorial para la mecánica cuántica. En ese sentido, vamos a necesitar un ket, digamos, un ket de alfa y un bra de beta. Esto va a ser el producto interior en el espacio vectorial y el espacio vectorial dual. Como si fuera B transpuesto por alfa, ¿cierto? Pero acá los escribimos como el bra de beta sobre el ket de alfa. Y esta operación, que es súper importante en mecánica cuántica, apúntenla por ahí, pero se llama el bra ket. O, digamos en notación reducida, simplemente un bracket. Listo. Bueno, yo creo que esta ha sido, por hoy ha sido una introducción relativamente buena. A la estructura formal de la mecánica cuántica nos falta otro poquito para que después puedan comenzar con Oscar. Yo pretendo llegar hasta
el formalismo de la matriz de lo que llaman matriz densidad, simplemente por una, y también por un parecido infortunado con un objeto de la mecánica clásica, pero nosotros más formalmente los físicos le llamamos el operador de estado, ¿cierto? Es una forma de describirlo más precisamente. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer una cosa, voy a compartir esto. A ver, guardemos. Una pregunta. Dime, Omar. El BRAF y el KET siempre van a obtener esos valores como quien dice, reemplazando al I al J, o ellos pueden intercambiarse los valores en algún momento. No, eso depende. En este caso, después vamos a ver que yo lo estoy escogiendo así porque yo voy a escoger que cualquier estado para un sistema de spin un medio se puede escribir como la superposición de spin up en Z y spin down en Z. O sea, estoy escogiendo como base de mi espacio vectorial spin up en Z y spin down en Z. Pero como tú bien sabes, Omar, si tú haces una rotación, puedes cambiar la base del espacio vectorial. ¿Sí me explico? Listo, profe, era eso. Listo, entonces, hoy es septiembre, ¿qué? 25. 25. Sí, señor, 25. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Daniela y Beta Alexandra, me esperan, por favor, si son tan amables. Uy, profe, pero no nos eche así, hasta mañana, hasta la próxima. No, pero ya me voy a despedir, tranquilos, sino que es para que Bella y Daniela nos vayan a desconectar, como le ocurre. Tranquilo. Vea que apenas voy a parar el video, ya me voy a despedir, Omar.